Bueno, hoy una audiencia en la que declararon todos testigos de distintas fuerzas de seguridad. Así es, al menos en lo que fue la jornada matutina, fueron 2 integrantes de la policía de Neuquén ya retirados. A uno de ellos, la querella del CEPROD le pidió que su declaración sea remitida al juzgado de instrucción para que se inicie una investigación judicial por falso testimonio. Se trata de Benedicto Ibáñez, quien estuvo cuando se realizó el operativo Cutralcó, aunque él dijo que fueron 2, uno en el 75 y otro en el 76, pero que no satisfizo a la querella del CEPROD el hecho de que él no recordara las torturas o los tormentos que sufrieron muchos en el interrogatorio que se desarrolló ahí en la comisaría de Cutralcó. Y bueno, la defensa demostró su estrategia al preguntarle si los nombres que él dio en esta audiencia y que no había dado en la instrucción era porque los había recordado de repente o porque ya habían surgido a través de los medios de comunicación, básicamente por las declaraciones por las detenciones que tuvieron lugar en el caso del 75 de Macieris, de Chávez y de Méndez o Pincheira, y en el 76 con las que ya todos conocemos, las hermanas Seguel, o también la más reconocida, quien sufrió más golpes y que tuvo que ser asistido en el Cutralcó, Pedro Maidana. Bueno, la cosa es que dijo que no vio que torturaban personas, sí que lo llevaban a Maidana al hospital descompensado, y que el jefe recordó a los jefes policiales y que ellos en realidad obedecían sí o sí al ejército si no pesaba sobre ellos, digamos, alguna sanción por parte de los militares que llegaron en convoy a Cutralcó para hacer el procedimiento y la detención exclusivamente de personas. Pero el testimonio más importante de la jornada matutina fue el de Antonio Casal, un jefe de la policía de Neuquén que estuvo a cargo de la regional Zapala, que también estuvo aquí en Neuquén como jefe de operaciones de la policía, aunque 7 meses, porque dice: pasé a retiro de inmediato por mis principios morales. Recordamos que Antonio Casal estuvo en funciones cuando le tocó 7 meses de Laurela Cripa, uno de los imputados en este juicio, quien dijo: mire, yo no era un pobre hombre, le gustaba el alcohol, y una de las cosas que me fui reuniendo yo a la plana mayor es porque yo no era ladrón de nadie. Cuando se le pidieron precisiones dijo que se compraban cosas para la institución, pero que en realidad iban a la casa de una amiga, un cabo de la policía de Neuquén, de Laurela Cripa. Bueno, estas cosas, incluso dijo que cuando lo formó a todos, cuando asume el cargo Laurela Cripa en la policía de Neuquén, dijo que tenían que obedecerles, que le debían a él obediencia, y que si no cumplían los podría sancionar, incluso hasta fusilar. Dijo que obviamente causó malestar en la fuerza policial de Neuquén. Pero Casal también tuvo algunas expresiones realmente destacadas, por cuanto dijo que estuvo en un operativo que se realizó en el 75 en el barrio Sapere, que el procedimiento fue en base a una falacia. Dice: nos mandaron a nosotros como estúpidos a cubrir a la policía, que se plantaban pruebas, que el ejército venía una noche antes y les colocaba en los jardines de las viviendas revistas de organizaciones subversivas. Habló de Estrella Roja como una de las publicaciones, que encontraron clavos miguelitos en los allanamientos, que se llevaron como 20 detenidos, y que dijo recordar a una mujer Granados y a un joven Varas entre los detenidos, que la policía provincial era mucha, pero que éramos como estúpidos, dijo, porque incluso un teniente jugaba con un pan de trotil como si fuera un chico. Lo reiteró en varias oportunidades esto de que la policía de Neuquén participaba de estos procedimientos, pero cuando se realizaban los operativos ellos daban la seguridad a quienes hacían los allanamientos y no a la población, y que no participaban directamente de la detención o el allanamiento de las personas. Alejandro, este testimonio de Casal es la primera vez que lo presta. Ya lo había dado naturalmente en instrucción, pero digo, cuando se comenzaron las causas por derechos humanos, ¿él prestó declaración? Hay testimonios de él, sí. Lo que ocurre es que Casal se ve que es un hombre que realizó su oficio de policía con una enorme responsabilidad, porque rescata incluso a funcionarios del gobierno de Felipe Zapag cuando se fueron citados a la llamada comunidad informativa que presidía el rector de la Universidad del Comahue en esa época, cuando el ministro de Educación era Ivanisevich, Remustetu, que dice: a mí me parecía como un extranjero venía a mandarnos a las fuerzas de seguridad que había en el lugar.
dio muchos detalles de que le tocó vivir, digamos, investigar una serie de atentados que se produjeron en Neuquén al juzgado federal de Doctor Arias con un explosivo, aunque no provocó felizmente víctimas, atentado con disparos a la librería Libracos y también a la agencia del diario Río Negro. Pero él lo escribió dentro de esta reunión que tuvo esa comunidad informativa en una casa que dijo estaba en la calle Ministro González frente a lo que era la delegación de la UOCRA, que cree que era del Servicio de Inteligencia del Estado, y donde participaron todos los servicios y las fuerzas policiales y de la federal, en fin, todas las fuerzas de seguridad. Digo que la idea era generar una acción psicológica en la población, como preparando el golpe del 24 de marzo de 1976. Y ahí describe cómo se planeaba esto y que quien llevaba la voz cantante y quien ordenaba era Remustetu, y lo incorpora en esa reunión a Guglielminetti, que es en el único momento que él se quiebra en su relato, porque dice que recibió de Guglielminetti una amenaza de que si seguía hablando Casal iba a asesinar a su hijo de 5 años. Bueno, a lo que él le dijo: yo también conozco dónde viven tus hijos y yo te voy a responder de la misma manera, y que nunca lo dejó entrar a ninguna dependencia policial donde estaba Casal. Recuerdan ustedes que en algunos de los relatos anteriores se lo ponía a Guglielminetti como una persona que entraba y salía de cualquier dependencia policial. Bueno, actuaba de esa forma. La declaración de Casal tuvo esos pasajes de mucho detalle, sobre todo en la investigación de estos atentados que les decía y del operativo para que funcionara aquí la AAA, al mando de Remustetu. Dijo: se trajeron 9 personas que estaban alojadas arriba de un cabreo ubicado en la calle Mitre entre Río Negro y Chubut, y esas 9 personas les iba a pagar el salario el vicegobernador de entonces, que creo que era del VAS, con dinero de la legislatura para que generaran acción psicológica dentro de lo que era la Universidad Nacional de Comahue. Relata esto Casal con mucha seguridad, con mucha propiedad. Dice que fue un allanamiento incluso a quien era propietario de unas tierras y de una balsa en el Río Limay, ahí en la balsa Las Perlas, que siempre tenían esa información, digamos, que estaban todos bajo sospecha y que eran subversivos, y que después no se encontraba nada de lo que decían los propios militares. Cuando se le pide que diga cómo él sabe que se fraguaban o ponían pruebas para después hacer el allanamiento, dijo: en las reuniones también decían ellos que ellos mismos eran los que plantaban las pruebas, y se notaba en los jardines de las viviendas cómo estaba removida la tierra antes de realizar el allanamiento, cuando se producía el allanamiento, y ahí encontraban este tipo de publicaciones. Bueno, Casal dijo que se fue de la policía porque veía estas cosas, estas acciones psicológicas y lo que obligaba a hacer la obrera Cripa, no solamente distribuir los vales de nafta entre los oficiales del ejército que eran de la cuenta de la policía provincial, sino también estas cosas. Dice: yo no soy ladrón, y se retiró, que sufrió ese retiro porque dice que tuvo que estar guardado en su casa mucho tiempo y que lo único que hacía era contarle a la gente que podía por qué se había retirado de la policía de Neuquén. Situación que contrasta con otros jefes policiales. De hecho, más adelante en otros juicios se sabrá la acción de Mendoza, en fin, de otros policías que fueron colaboradores y ejecutores de muchas de las prácticas que se realizaban por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión de Estado. En la audiencia de la tarde hubo 2 testimonios, ambos son retirados de la Policía Federal. Uno de los casos, el de Miguel Ángel Enríquez, él ya había prestado testimonio incluso en el juicio anterior. Lo que él contó básicamente es que confirmó que hubo personas torturadas en la sede de la Policía Federal, la delegación aquí en Neuquén, ubicada sobre la calle Santiago del Estero. Básicamente se refirió a 3 hechos en particular. Él vio en 2 de las oportunidades a personas golpeadas. A una dice que en un momento abrieron un poquito una puerta y él vio cómo le estaban pegando a una persona, aunque no pudo recordar quiénes eran los agresores. Y en otro episodio, por ejemplo, en el sótano que se usaba como calabozo, esto también lo han relatado con anterioridad algunas víctimas, vio a una persona alta de unos 30 años, creo que era abogado, dijo esta persona, y llevaba 3 días sin comer, por lo cual él le acercó comida. También después recordó la detención de una persona de nombre Jaime, que era de Cutralcó, o de Zapala, que también fue golpeado en la Policía Federal. Él, en lo que relató, él entró a trabajar en la Policía Federal en el año 76 y hasta el 80 estuvo aquí en Neuquén. Después fue trasladado a Formosa, se
Según él, fue también víctima de persecuciones. En un momento dice que le consultaron por algunos vecinos, amigos que él tenía de su lugar, que incluso le sacaron el arma y a partir de ahí le hicieron una persecución, que sabía que compañeros de él lo vigilaban, lo seguían, le hacían como un trabajo de inteligencia y por supuesto que ubica este traslado a Formosa en este contexto. Básicamente lo que dijo fue que los movimientos de noche eran terribles. Recordamos siempre hablando de la Policía Federal de Neuquén. Cree que vio también una vez a Guglielminetti y él decía que como ingresó a trabajar en el 76, estaba en el área de guardia, todavía no conocía mucho las caras de la gente que iba ahí a la Policía Federal, pero sí sabía que personas de otras fuerzas de seguridad ingresaban a la Policía Federal. Incluso también lo hizo muy al pasar, ¿no? De una visita del ministro del Interior, Albano Arguindegui, el ministro del Interior de la dictadura, ¿no? A la delegación de la Policía Federal. Recordó que fue en el 78 o en el 79. Bueno, con respecto a los lugares donde se practicaban torturas, él dijo que estaban tapados las puertas y ventanas para evitar que se escucharan los gritos. Aún así, ante alguna de las consultas de las defensas, confirmó que escuchó algunos gritos de dolor de personas que estaban siendo torturadas alguna noche que estaba de guardia. De todas formas decía que, sobre todo a los que estaban más nuevos, cuando tenían que hacer guardias de noche los mandaban a dormir o bueno, a otros lugares. Es una persona que dijo sentir miedo durante muchos años y que esto no lo contó hasta que declaró ante el juez Labate, así que dentro de todo es una declaración que se incorpora después del año 2003 aproximadamente. Por supuesto que bueno, después al ser consultado ante algunas precisiones como esta, por ejemplo, quienes llevaban adelante los interrogatorios, bueno, no se acuerda, cree que podían ser agentes de la Policía Federal o de la comunidad. Hablaba esto de la comunidad, lo que decías vos recién, esta comunidad informativa integrada por distintas fuerzas de seguridad. Antes declaró otra persona que se desempeñó en el 76 como radiooperador de la Policía Federal. Estamos hablando de Juan Carlos Betti, pero que de todas formas desde el año 79 u 80 empezó a desempeñarse en un área de información que tiene la Policía Federal, y él, sobre el final de testimonio, un testimonio que duró más de una hora, reconoció que había reuniones de la comunidad informativa que incluían personal del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Provincial. Para Juan Carlos Betti, también las 3 querellas pidieron que sea investigado por falso testimonio.